Detengan absolutamente todo lo que están haciendo en este preciso instante y prepárense mentalmente para presenciar el desglose más impactante, conmovedor y verdaderamente sísmico de la exitosa serie turca Uşak Şehir. El destino tiene maneras verdaderamente retorcidas de jugar con las vidas de aquellos que intentan escapar de su propio pasado. Y la historia de Alia es el ejemplo perfecto de cómo el destino de la mítica y peligrosa tierra de Mardin puede alcanzarte sin importar cuán lejos intentes huir de sus fronteras. Tras semanas de haber tomado la drástica decisión de abandonar Mardin para siempre, Alia se encontraba en un rincón lejano intentando reconstruir los pedazos rotos de su existencia junto a su pequeño hijo Denise, anhelando con cada fibra de su ser una paz que parecía esquiva y casi imposible de alcanzar después de tantas tormentas emocionales, peligros inminentes y conflictos familiares que casi destruyen su alma por completo. Justo cuando ella pensaba que finalmente había logrado establecer una barrera protectora entre su nueva realidad y las sombras amenazantes de su antigua vida en el clan, el universo decidió sacudir su mundo de una manera absolutamente demoledora que cambiaría el rumbo de su existencia para siempre. Nadie esperaba esto. Después de someterse a un chequeo médico de rutina, debido a un constante malestar físico que ella atribuía simplemente al agotamiento y al estrés acumulado por su apresurada huida de la mansión, el doctor le reveló una noticia verdaderamente monumental que la dejó completamente paralizada y sin aliento en medio de la fría y solitaria sala de la clínica. Alia estaba embarazada de Cian. Esta revelación cayó sobre sus hombros como un balde de agua helada, llenándola de un torbellino de emociones encontradas que iban desde una profunda e indescriptible ternura maternal hasta un terror absoluto y paralizante que congelaba su sangre. La joven madre se vio envuelta de inmediato en un doloroso y prolongado dilema personal, pasando noches enteras sin poder conciliar el sueño, mientras miraba el techo preguntándose si realmente debía compartir este secreto tan sagrado con el hombre del que había intentado escapar con tanta desesperación. Sabía perfectamente que Cian era un hombre de honor, pero también un líder implacable en Mardin, y la simple idea de revelar que llevaba en su vientre al heredero de la dinastía familiar abría una caja de Pandora llena de incertidumbres destructivas y posibles venganzas feudales. Finalmente, reuniendo hasta el último ápice de valentía que le quedaba en su cansado corazón y comprendiendo que la verdad no podía ocultarse eternamente, Alia tomó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Cian para confesarle con absoluta honestidad que estaba esperando un bebé suyo, aunque aclarando de inmediato con voz firme que no se sentía lista bajo ninguna circunstancia para regresar de inmediato a Mardin. Para Cian, quien había estado consumiéndose en la culpa y la tristeza desde la partida de su amada, esta llamada representó un terremoto emocional sin precedentes en su vida. Sin dudarlo un solo milisegundo, sin importar los negocios familiares, las amenazas de sus enemigos ni las estrictas tradiciones de su clan, abandonó absolutamente todo lo que estaba haciendo, subió a su vehículo y condujo a toda velocidad, desafiando las distancias físicas para llegar de inmediato al lado de Alia. Cuando finalmente cruzó las puertas de la clínica médica, su corazón latía con una fuerza descomunal, encontrando a Alia en plena consulta médica mientras se realizaba un examen de ultrasonido. La sorpresa en el rostro de Alia al ver la imponente figura de Cian parado en el umbral de la puerta del consultorio fue verdaderamente indescriptible, ya que jamás imaginó que él reaccionaría con semejante rapidez ante su confesión. Mientras la máquina de ultrasonido mostraba la primera y diminuta imagen de su futuro hijo en la pantalla, el aire en la habitación se volvió denso y cargado de una tensión tan palpable que casi podía cortarse con un cuchillo. Alia no podía sacudirse de la mente una terrible y asfixiante ola de ansiedad, temiendo en lo más profundo de su ser que, después de todo el dolor acumulado y las traiciones del pasado, Cian apareciera lleno de una ira incontrolable para reclamar al niño como propiedad exclusiva de su familia, o peor aún, que interpretara su huida como una traición imperdonable y decidiera secuestrar a Denise o al nuevo bebé para obligarla a volver sumisa a Mardin. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación desmanteló por completo cada uno de sus peores temores de la forma más hermosa e inesperada imaginable. Cian no mostró ni un solo rastro de la dureza que solía caracterizarlo ante las crisis familiares, ni le lanzó reproches hirientes por haber escapado, ni mucho menos le exigió que hiciera las maletas para regresar de inmediato bajo su control. En lugar de comportarse como el implacable líder del clan, Cian se arrodilló ante la vulnerabilidad de la mujer que amaba, demostrando con una mirada cargada de infinita ternura y comprensión que para él, en ese preciso instante, lo único verdaderamente importante en todo el universo era la salud física de Alia y la seguridad absoluta del bebé que crecía silenciosamente en su vientre. Cian comprendió con una madurez asombrosa y una empatía profunda que las drásticas decisiones de Alia nunca habían nacido de una falta de amor verdadero hacia él, sino de un pánico visceral provocado por la violencia y las intrigas que siempre los habían rodeado en Mardin. Al escuchar a Alia admitir con lágrimas en los ojos que el miedo a perder la vida de sus seres queridos la paralizaba constantemente, Cian tomó sus manos temblorosas entre las suyas y le prometió solemnemente que dedicaría hasta el último aliento de su existencia a proteger a Denise, a ella y a su futuro hijo. Pero esta vez, marcando una diferencia crucial con sus errores del pasado, Cian decidió no imponer su voluntad ni tomar decisiones unilaterales por ella, otorgándole por primera vez el control total sobre su propio destino y su propio sentido de seguridad en un mundo que parecía desmoronarse, pero que abría una pequeña ventana de esperanza para ambos.
El veredicto del destino estaba echado sobre la mesa y esta vez Cian no iba a recurrir a la fuerza ni a las cadenas invisibles de las tradiciones de Martin, sino que desarmó por completo el alma de Alia al ofrecerle algo que ella jamás esperó recibir de él, una libertad absoluta y respetuosa para decidir su propio camino. Alia se encontraba sumisamente en un mar de dudas profundas, mirando a ese hombre imponente que ahora la observaba con una ternura tan pura que parecía derretir el frío acumulado de tantas traiciones pasadas, mientras en su interior se libraba una batalla campal entre el pánico irracional que la empujaba a seguir corriendo sin mirar atrás y ese anhelo desesperado de reconstruir una familia real. Nadie esperaba esto. Con una suavidad que contrastaba drásticamente con la tormenta que solía rodear sus vidas en el clan, Alia le pidió a Cian un tiempo prudencial para meditar detenidamente cada uno de sus movimientos futuros, pues ya no deseaba actuar bajo el impulso del miedo ciego que tantas veces la había llevado al borde del abismo. Sin embargo, en un susurro cargado de una hermosa y desgarradora vulnerabilidad, ella le suplicó que no se marchara de su lado esa noche, confesando en silencio que el vacío de su ausencia había sido una tortura diaria y que el pequeño Denise necesitaba con urgencia sentir el abrazo y la presencia protectora de su amado padre. La entrada del pequeño Denise en la habitación rompió de inmediato cualquier rastro de melancolía restante, ya que en el segundo exacto en que el niño divisó la figura de Cian, corrió con todas sus fuerzas para lanzarse directo a sus brazos protectores, desatando un reencuentro de una intensidad emocional arrolladora que conmovió hasta las lágrimas a Alia, quien observaba la escena en silencio. Para el pequeño Denise, la llegada de su padre no era simplemente una visita inesperada, sino una verdadera celebración de la vida y el fin de una dolorosa separación que había pesado demasiado sobre sus pequeños hombros durante aquellas largas semanas de exilio voluntario. Durante los días siguientes, Cian se convirtió en un pilar silencioso pero inquebrantable de apoyo constante, instalándose en el modesto apartamento de la gran ciudad, sin pronunciar una sola palabra de presión, sin revivir viejos reproches dolorosos ni mencionar los oscuros secretos que aún aguardaban en la lejanía. En lugar de exigir respuestas inmediatas, Cian se dedicó a demostrar con acciones cotidianas y sumamente cuidadosas que esta vez Alia no estaría sola con sus fantasmas, ni tendría que cargar con el peso del mundo sobre su espalda, ganándose pacientemente cada milímetro de la confianza que se había quebrado en el pasado. Estos días de calma inesperada y risas compartidas en familia le permitieron a Alia abrir los ojos ante una verdad sumamente reveladora. La verdadera seguridad de sus hijos no se encontraba en huir eternamente hacia la nada absoluta, sino en aprender a enfrentar las amenazas de la vida como un frente unido, cobijada por el amor incondicional de un hombre que ya amaba con locura al bebé que aún no había nacido y que estaba dispuesto a cambiar su propio universo por ella. Después de aquellos días de profunda reflexión y de experimentar una paz familiar que creía perdida para siempre en el exilio, Alia tomó una decisión que dejó a Cian completamente sin aliento. Regresarían juntos a Martin. La joven madre comprendió que la verdadera libertad no consistía en correr eternamente como una fugitiva sin patria, sino en volver al lugar donde residían sus raíces y enfrentar de una vez por todas los demonios del pasado para reclamar el hogar que legítimamente le correspondía a sus hijos. Antes de emprender el viaje de retorno, Alia le hizo jurar a Cian bajo una promesa inquebrantable que mantendrían el embarazo en absoluto secreto, protegiendo esa nueva vida de las garras de las intrigas familiares y de las lenguas viperinas de la mansión hasta que fuera el momento adecuado. Cian, demostrando una lealtad a prueba de fuego, aceptó sellar sus labios, convirtiendo ese dulce milagro en su tesoro más preciado, mientras recorrían las carreteras áridas que los conducían de vuelta al imponente y peligroso horizonte de Martin. El trayecto transcurrió en un silencio tenso pero extrañamente reconfortante, con el pequeño Denise desbordando una alegría contagiosa por volver a su antigua casa y con Cian vigilando cada respiración de Alia para evitar que el cansancio del viaje pusiera en riesgo su frágil estado. Sin embargo, la verdadera tormenta de emociones se desató cuando el automóvil finalmente cruzó los grandes portones de la imponente mansión familiar, donde absolutamente todos los residentes se encontraban reunidos en el patio principal, esperando con miradas cargadas de incertidumbre el regreso de los fugitivos. Al bajarse del auto, con el corazón latiéndole a 1000 por hora y preparada mentalmente para recibir una avalancha de humillaciones, reproches crueles y acusaciones de traición por parte de un clan herido en su orgullo, Alia se quedó completamente helada al ver que la primera persona en dar un paso al frente para recibirla no era otra que la mismísima Sadakat. Los ojos de la matriarca, usualmente fríos y dominantes, no reflejaban ira esta vez, sino una mezcla desgarradora de arrepentimiento, dolor y un alivio tan inmenso que rompió por completo el aire tenso del lugar antes de que el primer secreto saliera a la luz. El silencio sepulcral que dominaba el patio de la majestuosa mansión de Martin se rompió de la manera más inesperada y conmovedora posible cuando Sadakat, la mujer de hierro, cuyas palabras solían dictar sentencias implacables y cuyo orgullo jamás se doblaba ante nadie, acortó la distancia física que la separaba de Alia con pasos lentos pero decididos. Alia contuvo la respiración, cerrando los puños con fuerza sobre su ropa y preparándose mentalmente para el peor de los castigos o para una humillación pública que destrozara su dignidad frente a toda la servidumbre del clan. Pero la realidad dio un giro absolutamente dramático que dejó a todos los presentes con la boca abierta.
sin pronunciar una sola palabra de reproche, sin rastro de esa amargura ancestral que había envenenado sus relaciones durante años, Sadakat abrió los brazos y estrechó a Alia contra su pecho en un abrazo sumamente apretado, cargado de un arrepentimiento tan profundo y sincero que pareció congelar el tiempo mismo en el caluroso patio de piedra. Durante las largas y tormentosas semanas de separación, el vacío dejado por la partida de Alia y Denise había obligado a Sadakat a enfrentarse a sus propios demonios internos en la soledad de sus aposentos, llevándola a comprender con una claridad dolorosa que Alia no era la causante de las desgracias familiares, sino una víctima más de un ciclo interminable de violencia y soberbia que ella misma había ayudado a perpetuar con sus decisiones autoritarias. Lágrimas de alivio rodaron por las mejillas de ambas mujeres mientras la matriarca se aferraba a la joven madre, transmitiendo en ese abrazo mudo un perdón absoluto, un ruego desesperado de reconciliación y la promesa implícita de que su regreso significaba una oportunidad real para sanar las heridas del pasado. Este impactante recibimiento marcó un verdadero punto de inflexión, no solo para la pareja, sino para la estructura misma de toda la dinastía familiar, demostrando que incluso en un entorno regido por el odio y la venganza, el amor sincero y el respeto mutuo pueden abrirse paso si existe una verdadera voluntad de enmendar los errores cometidos. Para Cien, quien observaba la escena con una mezcla de orgullo y profunda emoción contenida en su mirada penetrante, este momento representó la prueba definitiva de que su decisión de respetar la libertad de Alia y apoyarla incondicionalmente sin usar la fuerza había sido el único camino correcto para salvar a su familia del abismo de la autodestrucción. Gradualmente, la tensión acumulada entre los residentes de la mansión comenzó a disiparse, reemplazada por un aire de asombrosa renovación, donde las miradas inquisitivas se transformaron en gestos de apoyo y solidaridad hacia la retornada madre y su pequeño hijo Denise, quien corría feliz de estar de vuelta en su verdadero hogar. Pero bajo la superficie de esta hermosa y emotiva reconciliación familiar, un secreto monumental seguía latiendo en el vientre de Alia. Una dulce y peligrosa verdad que solo ella y Cian compartían en la complicidad de sus miradas silenciosas, sabiendo que ese nuevo embarazo representaba el símbolo definitivo de su nuevo comienzo, pero que también requería de una protección absoluta frente a las amenazas externas que aún acechaban en las sombras. Alia, sintiéndose por primera vez verdaderamente respaldada por aquellos que antes la juzgaban con severidad, dejó que el miedo que había gobernado su vida durante meses se desvaneciera por completo, asumiendo su lugar en la mansión no como una prisionera del destino, sino como una mujer fuerte y decidida que había elegido conscientemente regresar para proteger el futuro de su linaje y construir una fortaleza impenetrable de honestidad junto al hombre que había demostrado estar dispuesto a dar la vida por su felicidad incondicional. El regreso de Alia a la imponente mansión de Mardin no solo significó el fin de una huida desesperada, sino el nacimiento de una era completamente nueva, donde el embarazo secreto de la joven madre se convirtió en el símbolo más sagrado de esperanza, redención y resiliencia para una dinastía que había estado a punto de destruirse por culpa del orgullo y los resentimientos del pasado. Este maravilloso milagro que crece silenciosamente en el vientre de Alia no es solo una nueva vida, sino un pacto inquebrantable de amor y honestidad que ha obligado tanto a Cian como a la matriarca Sadakat a mirar hacia el futuro con una madurez emocional nunca antes vista en los pasillos de ese imponente palacio de piedra. La fortaleza de esta emblemática familia ya no se basará en el miedo irracional, en las amenazas feudales ni en el control asfixiante sobre los seres queridos, sino en una unión inquebrantable, en la transparencia absoluta de sus decisiones y en una fe mutua que les permitirá caminar tomados de la mano, sin importar cuántas tormentas intenten derribar sus portones. Sin embargo, las predicciones para lo que viene en el horizonte de Mardin son sumamente escalofriantes, ya que el peligro no ha desaparecido por completo y los enemigos ocultos del clan pronto descubrirán el secreto mejor guardado de la pareja, desatando una nueva oleada de intrigas y desafíos monumentales, donde Cian tendrá que demostrar con la vida misma que es capaz de cumplir su promesa sagrada de proteger a Alia, al pequeño Denise y al nuevo heredero que viene en camino de cualquier amenaza externa que intente separarlos de nuevo. La gran lección que nos deja este emotivo episodio es que el verdadero amor no aprisiona ni castiga, sino que sabe esperar pacientemente a que el corazón herido encuentre por sí mismo el camino de regreso a casa para edificar un refugio impenetrable, donde la honestidad sea la única ley que gobierne sus destinos compartidos. ¿Lograrán Alia y Cian mantener a salvo su hermoso secreto de las garras de quienes desean verlos destruidos, o acaso este nuevo bebé desatará la guerra definitiva en Mardin? La tensión es absoluta y el destino de estos personajes pende de un hilo sumamente delgado que podría romperse en cualquier segundo. Si te ha conmovido este impactante análisis y quieres descubrir antes que nadie las revelaciones más impactantes, los secretos ocultos y los giros más desgarradores de tus series internacionales favoritas, no olvides suscribirte ahora mismo a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video y dejarnos tu valioso comentario aquí abajo contándonos qué te pareció el asombroso cambio de Sadakat y qué crees que pasará cuando todo el clan se entere del embarazo de Alia. Cuídense mucho en sus hogares y nos vemos muy pronto en el próximo video. Hasta luego, amigos, adiós.